Imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Génesis capítulos 18 al 20 para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Muchas veces se ha intentado definir a Dios como un dictador autoritario, con sed de sangre y falto de misericordia. Los relatos de matanzas, guerras y destrucción que encontramos en la Biblia, con frecuencia, vamos a ser sinceros, nos hacen dudar acerca del carácter de Dios. ¿Cómo un Dios que destruye con fuego y azufre dos metrópolis como Sodoma y Gomorra es el mismo Dios de amor del que tanto escuchamos hablar? ¿No hay una contradicción allí? ¿Qué clase de amor es ese? En Génesis capítulo 18, Dios se le aparece a Abraham junto con otros dos varones. Le afirma que en un año la promesa del nacimiento de su hijo sería cumplida. A Sara ya le había cesado el período de las mujeres, por lo que humanamente esto era imposible con todas las letras. Pero eso nos recuerda que el llamado de Dios no tiene que tener sentido para nosotros. Solo para Él. Por eso en Génesis capítulo 18, versículo 14 le responde: ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Luego de renovar su promesa, en Génesis capítulo 18, versículos 20 y 21, Dios le revela a Abraham sus planes cuando le dice: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y su pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí. Y si no, lo sabré. Los varones entonces se fueron hacia estas ciudades y Abraham se quedó conversando con Dios. Preocupación, angustia, ¿qué más? Incertidumbre eran las emociones que envolvían allí a Abraham. ¿Pero por qué? Porque como dice Génesis capítulo 14, versículo 12, en Sodoma y Gomorra vivía su sobrino Lot, junto con toda su familia, que no era poca. Por esa razón, en Génesis capítulo 18, versículos 23 y 24, Abraham le pregunta a Dios: ¿destruirás también al justo con el impío? En otras palabras, ¿destruirás a los buenos por lo que hicieron los malos? ¿Destruirás y no perdonarás a aquel lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Fíjate lo que Abraham le resalta a Dios: tu amor no te llevará a perdonar estas ciudades por lo justos que hay en ella. ¿No es esa la misma pregunta que nos hacemos nosotros? ¿Cómo un Dios de amor no puede perdonar a estas ciudades? Encima, en Génesis capítulo 18, versículo 25, Abraham apela al carácter de Dios. Le dice: tú eres el juez de toda la tierra. Tú no puedes matar a los que hacen lo bueno junto con los que hacen lo malo. Tú eres un Dios justo. Ante esto, en Génesis 18, versículo 26, Dios le responde a Abraham: si encuentro en Sodoma 50 personas buenas, mira lo que te digo, 50 personas buenas, por ellas perdonaré a toda la ciudad. De esa forma el diálogo continúa, ¿no? Ya leíste allí, Abraham va reduciendo el número de personas buenas que podría haber en las ciudades con tal de que Dios no las destruya. Se atreve a preguntarle si hubiera 45, luego 40, después 30, a continuación 20 y así hasta llegar a 10. ¿Destruirás y no perdonarás a aquel lugar por amor a los 10 justos o personas buenas que estén dentro de él? La verdad es que no había ni 10 personas justas o buenas en toda Sodoma y Gomorra. Estas ciudades eran hermosas. Génesis capítulo 13, versículo 10 dice que su llanura era como la del propio Edén por su fertilidad. Allí florecía la abundante vegetación de los trópicos, abundaban la palmera, el olivo y la vid. Las flores esparcían su fragancia durante todo el año. Abundantes cultivos revestían los campos y muchas ovejas y vacas cubrían las colinas de los alrededores. El arte y el comercio contribuían a enriquecer la orgullosa ciudad de la llanura. Los tesoros del oriente adornaban sus palacios y las caravanas del desierto proveían sus mercados de preciosos artículos. Con poco trabajo mental o físico se podían satisfacer todas las necesidades de la vida y todo el año parecía una larga serie de festividades. La abundancia dio origen al lujo y orgullo.
La vida inútil y ociosa de sus habitantes los hizo víctimas de las tentaciones ¿de quién? De Satanás. Desfiguraron la imagen de Dios y estaban más cerca de Satanás que de Dios. Reinaban en Sodoma el alboroto y el júbilo, los festines y las borracheras. Las más despreciables y más brutales pasiones dominaban desenfrenadas. Los habitantes desafiaban públicamente a Dios y a su ley y disfrutaban los actos de violencia. Aunque no era lejano, si te pones a pensar, lo que había sucedido con el diluvio, y sabían cómo se había manifestado la ira de Dios en su destrucción, seguían en la misma conducta de pecado. Tanto que en Génesis capítulo 19, versículos 4 y 5 me sorprendí porque dice que cuando los varones que habían estado con Abraham, en el capítulo anterior, llegaron a Sodoma y Gomorra, todos los varones de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa de Lot y le pidieron que entregara a los forasteros que habían entrado en su hogar para que todos tuvieran relaciones sexuales con ellos. A tal punto que intentaban tirar la puerta abajo para lograr su cometido. ¿Logras dimensionar la depravación, la inmoralidad, la perversidad, la corrupción que había en estas ciudades? Ante esto, los varones, que eran ángeles de Dios, le dijeron a Lot en Génesis capítulo 19, versículos 12 al 4. ¿Tienes aquí algo más? Saca de este lugar a tus yernos, hijos e hijas y todo lo que tienes en la ciudad. ¿Por qué? Porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra la gente de esta ciudad ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado a destruirla. Levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Ahora, nota cómo termina el versículo. Dice, pero sus yernos pensaron que bromeaba. Cuando Dios te llama a salir del pecado, no todos a tu alrededor van a comprenderlo, incluso tu familia. Pero eso no debe detenerte. Y te voy a repetir eso para que puedas grabártelo, así que préstame tus oídos. Cuando Dios te llama a salir del pecado, no todos a tu alrededor van a comprenderlo, incluso tu familia. Pero eso no debe detenerte. La orden de los varones fue clara en Génesis capítulo 19, versículo 17. Escapa por tu vida. No mires atrás, ni te detengas en ningún lugar de esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. El relato continúa y Génesis capítulo 19, versículos 24 y 25 dice que entonces Jehová hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los habitantes de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Este relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra nos enseña tres principios, vamos a decir, para comprender las escenas de matanzas, guerras y destrucción que encontramos en la Biblia. El primer principio que se debe tener en cuenta es que todo el que peca contra Dios y se rebela contra su gobierno pierde su derecho a la vida. ¿Por qué? Porque Él es vida y separados de Él no hay vida. En nuestra sociedad a menudo se declara digno de muerte a quien se rebela y lucha contra el gobierno. Entonces, por analogía, podría decirse que el gobierno del universo de Dios no podría continuar con éxito si no tuviera un plan para eliminar el mal. El universo ideal no puede tolerar y mucho menos fomentar la rebelión en contra de la ley, igual que pasa en nuestra sociedad. El segundo principio es que, aunque debe eliminarse la rebelión, Dios no disfruta de la destrucción de los malos. Si bien Dios actúa con justicia porque es el soberano, el gobernante del universo, vemos que ésta no se separa de su amor, de su misericordia. ¿Por qué? Porque Él da oportunidad de arrepentimiento antes de ejecutar sus juicios sobre el pecado. El tercer principio es que, aunque el gobernante del universo demuestra misericordia y da tiempo al ser humano para que se arrepienta de su rebelión, finalmente debe llegar el día del ajuste de cuentas. Si el tiempo de gracia se extendiera indefinidamente, tendríamos sencillamente una tregua sin fin con la rebelión y la iniquidad, lo que equivaldría a rendirse ante el pecado y jamás poder eliminarlo. A partir entonces de estos tres principios que aprendemos en el relato, antes de ver a Dios como un Dios dictador, autoritario, con sed de sangre y falto de misericordia,
Debemos responder a dos preguntas que son correlativas, están relacionadas una con la otra. La primera es, ¿las personas destruidas eran rebeldes al gobierno de Dios? La respuesta a esta pregunta demostrará que la destrucción fue por justicia divina. Si la respuesta es positiva, entonces pasamos a la segunda pregunta. ¿Las personas destruidas tuvieron un tiempo para arrepentirse? Esto demostrará que la justicia divina no se separa de su misericordia y amor. Si Dios no fuese fuego consumidor, que siente indignación todos los días hacia los malvados, si Dios no odia la maldad, si Dios no destruye a los pecadores en el día del juicio, Dios no sería santo, no sería recto, no sería justo y ¿sabes qué? No sería amor. Entonces, cada vez que en la Biblia ves a Dios y a su pueblo envuelto en matanzas, guerras y destrucción, esto no es contrario a su amor. La ira de Dios, la ejecución de sus juicios, es la santidad de Dios en acción contra el pecado. Debido a que Dios es santo, está separado de todo pecado y está en completa oposición a todo pecador. Debido a que Dios es recto y justo, debe castigar el pecado que viola su santidad. Debido a que Dios es amor, se deleita en la pureza y debe, por necesidad, odiar todo lo que no es santo. Cuando vamos a Lucas capítulo 17, versículos 28 al 30, nos dice que cuando Jesús regrese por segunda vez en las nubes de los cielos de forma visible y tangible, nuestra realidad como humanidad no será diferente a la de Sodoma y Gomorra. Mira lo que dice. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es fuerte esto. Judas capítulo 1 versículo 7 y segunda de Pedro capítulo 2 versículo 6 agregan a esto diciendo que Sodoma y Gomorra fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En el presente tú y yo estamos en lo que dentro de la justicia divina se conoce como tiempo de gracia, en el que, como dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno muera, sino que todos nos arrepintamos, que abandonemos el pecado, que nos reconciliemos con Él. Estamos en ese momento donde los varones de Dios visitaron a Lot, advirtiéndole sobre la cercanía del juicio divino. Isaías capítulo 13, versículos 9 al 13 es claro, dice: He aquí, el día de Jehová viene, terrible de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Y el mensaje en medio de la Sodoma y Gomorra en la que vivimos hoy, con su depravación, su inmoralidad, perversidad y corrupción, es el mismo que en Génesis capítulo 19, versículo 17. Escapa por tu vida. No mires hacia atrás, ni te detengas en ningún lugar. Y ojo, no por miedo a ser destruido por Dios. Ay, tengo que hacer esto porque si no Dios me va a destruir como pasó con Sodoma y Gomorra. No, la motivación detrás de tu acción no debe ser el miedo, sino en gratitud a su amor y misericordia expresadas en su ira contra el pecado. Decir: Dios, yo merecería estar dentro de esa destrucción. Soy pecador, nada merezco, nada soy. Pero gracias porque me das la oportunidad de salvación. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Me explico? Génesis capítulo 19, versículo 26, relata que la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, haciendo referencia a que quiso volver hacia la ciudad que había dejado atrás. No es que solamente giró la cabeza, o sea, quiso volver hacia. Y se volvió estatua de sal. Que ese no sea nuestro final. Cuando Dios nos llama, requiere una
una sumisión, una rendición total de nuestra voluntad. Decirle, Dios, estoy aquí a tu servicio, ¿qué quieres que haga? No es Dios quien está a tu servicio, eres tú quien está al servicio de Él. Y sabes, puede que no todos lo entiendan, incluso aquellos a quienes amas. Pero al igual que a Lot, Dios en su palabra nos ha revelado sus planes de destruir este mundo. Y lo que Satanás no puede destruir, lo distrae. No permitas que eso te suceda a ti. ¿Es contracultural este mensaje? Sí, lo es, lo sé. Pero no permitas que la fertilidad de las llanuras de esta tierra con sus frutos, el arte y comercio, los tesoros de Oriente ni las caravanas del desierto te envuelvan en la prosperidad, lujo, orgullo y ocio que este mundo te ofrece. Llevándote a pensar que la felicidad se encuentra en, satisfacer nuestras pasiones desenfrenadas, colocándote así en posición de ser víctima de Satanás, acercándote más a Él que a Dios. Como dijo Jesús, y muy sabiamente en Mateo capítulo 16, versículo 26, ¿de qué te sirve ganar todo en este mundo si al final pierdes tu vida? ¿De qué te sirve lograr sueños, anhelos, metas, propósitos personales en una tierra que está pronta a ser destruida? En un giro irónico encontramos que el entregar nuestra vida nos lleva a la vida que hemos anhelado con intensidad siempre. Cuando finalmente rindas todo lo que eres, descubrirás la cosa más extraña, la verdadera libertad. Cierro con la invitación que hace el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 10 al 15, cuando dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, en obediencia, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, o sea, donde todo será justo y bueno. Por eso, amados, imparables, estando en espera de estas cosas, buscad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochables, en paz, sin pecado. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho. ¿Para qué? Para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, recibir material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.